En cuanto a lo que tiene que ver con la relación deuda-PIB, a veces se confunde o se emite el mensaje de esa reducción porcentual, pero esa reducción porcentual, aunque es poca, 61 o 59, no te está diciendo que debemos menos. Eso no te está diciendo que tenemos capacidad, que hemos tenido capacidad de saldar la deuda. La deuda está igualita. Lo que pasa es que si tú relacionas el endeudamiento con el PIB nominal, obviamente se te va a inflar y te da un valor superior, pero cuando tú, inferior, pero cuando tú lo relacionas con el PIB real, entonces te sube. Y eso es lo que han hecho las autoridades. Y en relación a lo que es la eficiencia recaudadora, yo me he preguntado siempre, ¿por qué si hay eficiencia recaudadora el gobierno mantiene una frecuencia de emisión de bonos soberanos? ¿Por qué el gobierno tiene que someter ante el Congreso un presupuesto complementario? Entonces, esos dos elementos desmienten cualquier calificativo en cuanto a la relación deuda-PIB. El gobierno sigue dando vuelta en el círculo vicioso de que el tema inflacionario se resuelve con remedio casero. El tema inflacionario se resuelve con políticas. Entonces, el gobierno cree que regalando, comprando huevos, cosas, eso ha resuelto la inflación. La inflación está ahí. Y muestra de eso es que la inflación cerró el 2021 por encima de un 8% y el 2022 por encima de un 7%. ¿Qué significa eso? Que la inefectividad de la política del gobierno se sigue expresando, pero además que el comportamiento de la inflación ha duplicado lo que es la meta de inflación y todavía el gobierno no puede superarlo, de manera que de ese punto de vista, digamos, la parte de ese asistencialismo social que el gobierno trata de resaltarse, ¿verdad? Autoelogiarse, diría yo, entonces no ha sido tan efectivo. Y uno lo que ve mucha ineficiencia en la política social del gobierno, donde se han desmontado muchos beneficios que tenía la población más vulnerable, y lo único que han hecho, desde mi punto de vista, es cambiar el nombre de los programas. Solidaridad por Supérate. Eso es lo que han hecho. Ojalá que de cara al futuro los gobiernos que vengan hagan una institucionalidad de la parte social, de los programas sociales del gobierno, y no que se vea como ahora que lo enrotran como una dádiva que la población tiene que agradecerle y una forma de trastocar la realidad. En cuanto a la política monetaria, si tú tienes una política monetaria que ha sido incapaz de contrarrestar los niveles de inflación, entonces, ¿qué ocurre? Que ha fracasado. La política monetaria en el 2022 volvió a fracasar como en el 2021. Y los niveles de inflación se van a seguir manteniendo, porque las causales que lo han provocado se mantienen. Pero encima de ello, uno tiene que reconocer el esfuerzo del Banco Central, que sacó de circulación más de 216 mil millones de pesos. Entonces, todavía esa salida forzada de dinero de circulación no han provocado el efecto que se supone que un escenario de política monetaria restrictiva, entonces, debe contrarrestar esos niveles de precio. El gobierno está haciendo algo extraño. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros tiene la avenida ecológica? Una avenida importante. ¿Cuánto tiene? Por encima de 11. ¿Qué hizo el gobierno? Inauguró 1.9. Yo creo que de todo lo que anunció, que uno puede verlo, es la circunvalación de Asua, que ya el gobierno actual lo encontró avanzado.
Y entonces esa circunvalación, desde que llegó el gobierno, ya en septiembre del 2020 se anunció para entregarla en septiembre del 2021 y se acaba de entregar en febrero, inicio de febrero del año 2023, ¿verdad? Ese por un lado. Pero esa circunvalación tiene una debilidad que se hizo de un carril, o sea, un carril para ir y otro para venir. Y entonces, en el tiempo, de cara al futuro, los próximos gobiernos tendrán que plantearse o replantearse una ampliación de esa circunvalación. La de Baní, que inició ahora, todavía está por debajo de un 50%. La avenida del Ámbar todavía está en su pinino. De los centros regionales que anunció solamente, se han dado Picasso y la Zapata del Centro Universitario de Aso. Entonces, ¿qué tiempo le queda a este gobierno para concluir? Le queda un año y alrededor de 6 meses. Un año y 6 meses. Y hay obras de esa que si tú la quieres entregarle a la sociedad como un aporte de su transformación, te llevan más de 2 años. Igual que la presa de Montegrande. Entonces, ¿qué es lo que yo creo con todos esos anuncios? Una, por ejemplo, Montegrande tiene varias fases. Entonces el gobierno podrá terminar una fase, por ejemplo, la fase de que entre el agua, pero no va a poder inaugurar la fase de donde sale el agua, que es lo que importa para fines de regadío y poder impulsar la agropecuaria. Entonces, eso también en algunas partes, por ejemplo, como el metro, ellos van a inaugurar por partes cosas y no completo. Cuando entonces la población vea que no inauguraron nada, que fue fases, etapas, entonces vamos a darnos cuenta de la realidad de todo lo que se dijo que no tenía una base. Es lo que yo aprecio y he conversado con muchos ingenieros que son especialistas en hidráulica, que son especialistas en carretera, en vía. Entonces, eso es lo que uno está mirando ante todos esos anuncios. Yo creo que el gobierno, finalmente y a modo de conclusión, que el gobierno debe enfocarse en revisar qué parte de las políticas que se han aplicado están siendo efectivas y cuáles están siendo inefectivas. Y debe hacerlo urgente, porque si el gobierno sigue dando vuelta alrededor de que las cosas que están haciendo todas son bien, entonces no va a encontrar nunca la solución. A lo que tú le agregas que el gobierno se irrita cuando le hacen observaciones de esa naturaleza. En sentido general, digamos, el gobierno lo que hizo fue elogiar sus actuaciones. Y yo digo, no está mal que el gobierno resalte las cosas que están bien, pero no me venga trastocando las cosas que no están bien. Por ejemplo, el gobierno dice que nunca nadie ha hecho las inversiones que su gobierno ha hecho en la UAS. Yo hasta me quedé estupefacto cuando estaba mirando eso, cuando lo leo. Lo vi y después tuve que leerlo a ver si fue un error auditivo mío. ¿Por qué? Mire, la UAS tiene una biblioteca que se construyó antes del 2020, ¿verdad? Una biblioteca extraordinaria. La UAS tiene un comedor universitario en la sede central que sustituyó al comedor tradicional que había en la UAS, donde los alumnos, el alumnado, se sienta más cómodo, la preparación de alimentos, etc. La UAS tiene un parqueo que nunca había tenido. Solamente el valor de ese parqueo solamente hay que verlo cuando hay graduaciones, que el entorno de la universidad era un desastre. Hoy en día ese parqueo acoge a todos los que van a graduarse y sus familiares. Eso es la sede central para resaltar, junto con la Facultad de Economía, que se convirtió
en una facultad modelo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Facultad de Ingeniería, que fueron remozadas. Al tiempo que a nivel interno las calles parecen una de las mejores avenidas de la ciudad. Si te vas al sur, tenemos una ciudad universitaria en Barahona, una ciudad universitaria en San Juan, una ciudad universitaria en Higüey, una ciudad universitaria en Bonao, una ciudad universitaria en Santiago, una ciudad universitaria en Mao, una ciudad universitaria en Santiago Rodríguez, una ciudad universitaria en San Francisco de Macorís, una ciudad universitaria en Moca, en Nagua. Y toda esa inversión pública en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que son la mayor del siglo y hasta de su fundación, fueron hechas antes del 2020. Entonces, ¿qué otra cosa hay en la UAS que supere eso? Creo que ninguna. Y lo que él menciona, por ejemplo, del Liceo Politécnico que se construyó en la UAS, realmente el gobierno actual lo que hizo fue hacerle terminación, pinturas y ventanales. Después todo eso estaba hecho. El otro caso que menciona el centro de la UAS en Higüey, eso fue un anexo que se construyó y se remodeló. Eso no es una ciudad universitaria. Y las oficinas que menciona para Santo Domingo Norte y Este son oficinas, no ciudad universitaria. Eso no es una inversión que transforma a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si el presidente quiere efectivamente mostrar su intención de impulsar a la UAS a través de recursos perfectos, porque la UAS es una universidad del Estado, es la universidad del Estado. Entonces, en la UAS todavía hay muchas cosas que se pueden hacer y transformar. Por ejemplo, la UAS necesita un edificio de posgrado para alojar todas las facultades, los programas de maestría y hasta los doctorados internacionales. Los laboratorios de la UAS, una parte, ese edificio de los laboratorios, para el caso de ingeniería, etcétera, fueron totalmente construidos antes del 2020, pero también faltan otros, como los laboratorios de anatomía y todo lo que son el edificio de la Facultad de Ciencias Médicas y también de odontología. Si el presidente efectivamente tiene interés de hacer inversión pública en la UAS, puede hacerlo, y eso es plausible, por decirte algunas cosas, pero la verdad es que no ha sido la inversión histórica. Yo no sé por qué ellos se han acostumbrado que todo le dan una connotación histórica, como que si el país se descubrió el 16 de agosto del 2020. Y eso, obviamente, la población lo ve, se ríe, lo comenta, y uno lo que se pone a ver, bueno, sin cosas sencillas, el gobierno, el presidente, sobredimensiona la cifra. ¿Qué no será con las demás cifras que se sobredimensionan? Y en sentido general estamos hablando de que lo que no basta con presentar cifras, sino que esas cifras se correspondan con la realidad. Ha sido un placer compartir en el día de hoy su espacio Visión Integral con todos ustedes y nos despedimos, si Dios lo permite, hasta el próximo domingo.